¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un análisis de mercado de algunos activos. En primer lugar vamos a hablar del SPI, vamos a hablar algo de Galicia y vamos a hablar de XOP. Esos son los tres activos que vamos a hablar hoy. En el SPI, yo acá lo que tengo marcado fueron señales de compra y de venta, pero más allá de eso, estas zonas que tengo acá marcadas, que las marcamos el día de ayer lunes, hoy fue martes, ¿no? Mañana obviamente va a ser miércoles, pero quiero decir, vamos a ver si el precio se sigue manteniendo en estas zonas. Yo entiendo que no, que podemos llegar a ver un quiebre hacia abajo, pero esto la verdad es que es, nada, futurología, no me den bola en ese sentido. Eso es una idea que tengo yo. Lo importante es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es, vamos a poner el gráfico un poco más diario, básicamente. ¿Qué estamos viendo acá? Por un lado tenemos la tendencia bajista, que viene de esta zona, que si yo la dibujo me van a aparecer otra vez todos los dibujos, que es esta que tiene las dos líneas, ¿no? Esta tiene dos líneas porque es más fuerte que la que tiene una sola línea. ¿Por qué es más fuerte? Porque tiene más puntos de contacto. Una línea de tendencia, cuando tiene dos puntos de contacto, le vamos a llamar tentativa, y cuando tiene tres va a estar confirmada. Hay cosas que son básicas del análisis técnico que existen desde siempre. Cuando me refiero a algo básico, no es algo sencillo, algo simple solamente, sino que me refiero a que es algo que es un fundamento, que es sobre lo que se edifica el resto del análisis. Y muchas veces uno ve que hay algunos errores y algún desconocimiento. Hay pocos que en el mercado, incluso en el mercado, en donde no debiera suceder, que desconocen que el análisis técnico es reconocido, entre otras cosas, por FINRA para lo que es ser un researcher, ¿no? Un researcher es la persona que hace research, es un analista. Bueno, cuando uno quiere ser analista en una institución financiera, en Estados Unidos, con clientes norteamericanos, tiene que tener, para todas las actividades uno tiene que tener un serie uno, serie 2, 3, el de futuros es el 3, el de acciones es el 7, es de los más conocidos porque aparece en alguna película. Está el 64, el 65, el 85, que tiene que ver con los que hacen research. Cuando uno quiere hacer research y no tiene el serie 7, tiene que tener el 85, que es justamente el que te habilita a hacer research y a recomendar qué estás viendo en el mercado. La CMT, que es la Chartist Technician, ¿no? La Asociación de Analistas Técnicos, desde el año 2003 tiene un acuerdo con FINRA en donde cuando un analista técnico tiene el nivel 2 de análisis técnico dado y aprobado, automáticamente está eximido de dar el examen el Series 85. Como sea, el Series 85 es un examen como tantos otros que, digamos, Estados Unidos tiene, o el regulador tiene generalmente el formato bastante bien estructurado, es un multiple choice, donde lleva una hora y media, 2 horas hacerlo. El Serie 7 son como unas 4 horas, porque son 430 preguntas, si no me equivoco. Es un poco bastante más largo, es el más pesado. Después tenemos el Series 3, que es generalmente 1 hora y media. O sea, el tiempo está predefinido, o sea, pueden tardar más, menos, pero mucho más no, porque se quedan sin tiempo. Y bueno, esto es para darle un poco de marco de qué estamos analizando y por qué hacemos análisis técnico, quién lo valida, ¿no? Porque a veces uno dice, pero las instituciones no lo usan. Bueno, claro, sí, pero a ver, eso es discutible, siempre es la misma historia. Yo no conozco a nadie en una mesa que no use análisis técnico, esa es la realidad. No conozco a nadie que opere commodities y que me hable de, a la hora de comprar crudo, de la demanda inelástica o de lo que va a pasar dentro de 3 años, siendo que el contrato de futuro vence en un mes. Pero yo lo que les doy es un marco teórico y sobre de hechos, digamos, ¿no? Después cada uno puede hacer lo que quiera. Volvamos al punto inicial, que me fui por las ramas. Cuando hablamos de análisis técnico, hay una metodología, hay una teoría. Después, en cuanto al análisis y a la conclusión, cada analista puede arribar a su conclusión, por supuesto, no deja de ser un analista. Pero en cuanto a la teoría, cada analista no puede tener su propia teoría, porque por algo tenemos la teoría y por algo la estudiamos. Al menos lo que la estudiamos y nos llevamos un tiempo para aprobar, porque si no, no se aprobaba, ¿no? De hecho, el examen de analistas técnicos son casos reales y ustedes pueden equivocarse, pero si se equivocan mucho están afuera. O sea, no es que bueno, es todo subjetivo, bueno, sí, puede como que sí, como puede que no. No, no. O sea, hay casos reales y hay que tener un nivel de acierto. Y hay que entender bien para qué funciona cada cosa. O sea, esa es los fundamentos. ¿A qué voy con esto? Que uno a veces ve muchísimas veces, más de las que
y diría que casi que en mayor proporción. Información errónea, un triángulo que no es triángulo, un hombro cabeza hombro que no es hombro cabeza hombro, una línea de tendencia que no es línea de tendencia. Una línea de tendencia es muy clara. Para hacer línea de tendencia tiene que tener 2 puntos de contacto y es tentativa, 3 puntos de contacto y es confirmada. Punto. Después puede quebrarse o no puede quebrarse. Una línea de tendencia que se quiebra, una línea de tendencia que no se quiebra. Una línea de tendencia, vamos a dibujarla acá, que hace algo así, por ejemplo, ¿no? Este punto con este punto, es una línea de tendencia interna, o sea, poco importante. El analista puede hacer lo que quiera, porque esto es, digamos, el analista tiene que hacer lo que le sirva para su análisis. Pero esto no es una línea de tendencia, es una línea de tendencia interna, es decir, no es ni una tendencia bajista ni una tendencia alcista. Esto es una línea de tendencia que usa el analista para filtrar ciertas cosas, para entender ciertos movimientos, para prestar atención a algo puntual y se lo quiere marcar porque después lo va a necesitar. ¿Por qué digo esto? Porque son más subjetivas y es importante ponerlas en una escala. No es lo mismo una línea de tendencia. Yo les pongo 2 liñitas generalmente porque son las que yo tengo confirmadas, son 2 liñitas. Tentativa es una, no hay mucha ciencia en mis gráficos. Entonces esta, por ejemplo, esta es una línea de tendencia confirmada, 1, 2, 3 puntos, en el cuarto se repite y en el quinto se quiebra, y acá tenemos un punto de contacto que es el pullback, y por otro lado tengo un canal que tiene 2 puntos de contacto, una línea de tendencia, y esto no es propiamente dicho un canal, sino que es una canalización, que hay una diferencia entre canal y canalización. La canalización que hago yo es traslado una paralela de esta línea de tendencia, la uso como una referencia. De hecho, muchas veces la pongo gris. Acá no la pongo gris porque me cuesta más laburo. Pero la verdad es que es una línea de tendencia tentativa, en donde yo veo un poco la amplitud del movimiento, a dónde podría llegar el movimiento. Esto me ayuda, en conjunto con las bandas de Bollinger y alguna cosa más, a entender cuando el mercado está sobrecomprado, sobrevendido, sin utilizar un indicador de lo que se llaman matemáticos o el RSI, etcétera, etcétera. Si vemos este gráfico, vamos a borrar estas flechitas que no las necesitamos ahora. Entonces tenemos una línea de tendencia fuerte y una línea de tendencia alcista tentativa. Y este punto, que es muy importante, que es un soporte, ha sido un soporte, ha sido una resistencia en esta zona, ha sido una resistencia acá, esto es una isla de reversión. Hoy hablábamos de los gaps en Twitter, esto que vemos acá es una isla de reversión. Es muy importante mencionar esto en un gap, ¿no? Yo lo menciono en el tweet, pero el gap es un hueco y hay que entender que es un hueco. O sea, te dirán, bueno, ya lo entendimos, Nico, es un hueco. Sí, pero hay algunos que hablan sobre el mínimo y el máximo de la sesión. Y el mínimo y el máximo no tienen nada, o sea, perdón, sobre la apertura y el cierre. Y la apertura y el cierre no tienen nada que ver con un hueco. Porque siempre, desde que existe la bolsa, el cierre y la apertura son diferentes. Pero no todos los días hay gaps. Porque un gap es un hueco en la cotización. Es una zona de precio donde no hay cotización. Eso es lo más importante. Entonces, entre este día que es el 19, el viernes, y el lunes, hay un hueco. Pero no importa si el máximo o el mínimo están separados. En este caso se da, perdón, que el cierre y la apertura están separados. Pero podría darse la situación de que la apertura y el cierre estén separados, porque están separados, pero no hay un gap. Porque el máximo de una sesión, el máximo de ayer y el mínimo de hoy se entrecruzaron. Entonces no es que hay un hueco. La cotización pasó por esa zona. Entonces, estaba viendo si había algún ejemplo y justamente ahora no encuentro el ejemplo claro. Pero bueno, se entiende lo que digo. El mínimo y el máximo es lo que genera un hueco. Es decir, una zona donde no hubo cotizaciones entre un día y el día siguiente. Eso sí es importante. Un día y el día siguiente, máximo y mínimo, separados. Si hoy cerró acá y mañana abrió acá, pero hizo un mínimo y fue para arriba, ahí ya no hay un gap. Ahí ese gap está cerrado. No hay gap. O sea, la cotización pasó. Eso no se toma como un gap. Eso es importante. Porque hay mucha bibliografía que está mal al respecto. O salvo que planteen otra teoría.
que yo no la conozco, pero puede ser que alguien diga, no, mira, a mí yo tomo los gaps de esta forma, entonces, bueno, hace una teoría en base a eso, y bueno, pero si tomamos lo que es la escuela clásica, el análisis técnico, el chartismo, y esa escuela que es la que viene de Dow, la que viene de, digamos, ahí tenemos Dow, tenemos toda la bibliografía, John Murphy, el libro y demás, vamos a ver que un hueco es un hueco, no hay tutía, es un hueco, una zona donde no hay cotización. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es esta zona, vamos a volver a este nivel, a este análisis, es esta zona de 415 en el SPI, 4150 puntos en el Standard Poor's, en el SPX, el índice. Y es una zona, hay que ver si se quiebra. Si me preguntan a mí, es decir, nuestro sistema, porque ya no es mío, ya es del grupo, digamos, de especulación, nuestro sistema, lo que dice es que por debajo de esta zona nosotros somos bajistas. Y tiene varias reglas, pero no son ni muy complejas, pero yo generalmente el sistema lo vamos aprendiendo en el día a día. O sea, no hay un curso, o al menos todavía, de cuál es el sistema de especulación que utiliza Rudolf. Hay varios y se conjugan. Pero básicamente lo que lo vamos viendo es en Trader Pro, cómo utilizamos las diferentes señales. Porque la verdad que es más fácil y entenderlo es más largo. O sea, apropiárselo es más largo que ver un curso de un rato. Por eso es que decidimos hacer Trader Pro en este caso. Pero nosotros lo que hacemos es, si esta línea de soporte, de resistencia fuerte, y ustedes verán que es fuerte porque el papel siempre le costó cruzar, y además les digo que si miramos el volumen, el volume profile, van a ver que esto fue todo el volumen del mes de febrero, estuvo en esta zona, o sea, el volumen más alto de febrero estuvo en esta zona, el volumen más alto de agosto estuvo en esta zona, el volumen más alto de mayo estuvo en esta zona, no es casualidad. No es casualidad. Fíjense que esta isla de reversión se da incluso con un volumen muy bajo. No son señales a... Cuando hablamos de volumen, no lo quiero hacer muy largo este video, porque ya vamos a tener nuestro seminario de trading al que los invito a sumarse, pero cuando estamos hablando de volumen, de zonas de volumen, es importante ahí hacer un doble clic y entenderlo bien. Hay un webinar que está habilitado para todos los miembros de Trader Pro, pero igual algo vamos a tocar. Y acá tenemos las zonas semanales, también muchas semanas con mucho volumen acá. Básicamente miren la línea naranja, no se vuelvan locos. Ahora, las zonas de volumen son un imán, son un soporte, son una resistencia y son un imán. ¿Qué significa? Una zona de volumen, ¿qué es? Es una zona en donde el comprador y el vendedor está confortable con el precio, entonces hay muchas transacciones. Olvídense de la bolsa un segundo, imagínense la carnicería. Ustedes van a comprar, no sé, 1 kilo de nalga para hacer milanesa y la milanesa vale un precio que les parece acertado. Entonces están cómodos comprando y compran y no están pensando, estoy pagando de más. Y el vendedor, el carnicero, está contento con ese precio porque ve que los precios le cierran, entonces vende más. Y eso es una zona de confort, de compradores y de vendedores. Si ustedes van a comprar un maple de huevo, no sé cuánto vale, pero no sé, van a comprar un maple de huevo y le quieren cobrar 4 lucas, por ahí dicen, uy, tiene sabor a mucho. Entonces ahí no compran, salvo que lo necesiten urgente, porque hacen fisicoculturismo y comen 12 huevos al día. Entonces, bueno, ahí lo van a necesitar. Pero van a intentar comprar poco. Ahora, si están en un precio donde están confortables, bueno, y por ahí ustedes comen 6 huevos al día, bueno, se van a comprar 3 o 4 maples. Esto es lo mismo, en la bolsa es eso, es un sistema de subastas. Eso. Entonces, estas zonas son de confort, es donde los compradores y vendedores están cómodos. ¿Quieren la explicación de la mesa? ¿Cuál es? La explicación de la mesa es esta. Cuando uno está en una mesa, uno nunca quiere comprar más caro ni vender más barato. Uno no quiere ser el boludo del cuento. O sea, que digan, cuando se mira un reporte, quién es el que compró más abajo o el que vendió, el que compró más arriba o vendió más abajo. Nadie quiere ser ese. Entonces, en estas zonas, cuando el precio se mueve o se aleja, ustedes van a intentar comprar en la zona donde se operaron muchos papeles, que además va a tener sentido utilizar algún indicador como el VWAP o alguno de esos, en donde ustedes no quieren ser los que vendieron más abajo. Quieren ser los que vendieron en el promedio. Entonces, por eso es que cuando el precio se va hacia abajo de estas zonas, ¿qué sucede? El precio está en un nivel, operando muchos nominales, un precio determinado, 100 para hacerlo redondo.
El precio se va a 95, 96 y ustedes no van a querer vender ahí, porque van a considerar que tiene el riesgo de ser lo que vendieron más abajo. Entonces va a haber menos demanda, perdón, menos oferta. Entonces la demanda va a levantar ese precio a través de esa zona de confort. Y ahí ustedes van a estar dispuestos a volver a vender. Por eso es que esta zona funciona como un imán. De la misma forma sucede hacia arriba. El precio empieza a subir y la demanda, ustedes asumen que la demanda es un institucional. O sea, la demanda, la que mueve el mercado, es un institucional pagando. Y el institucional no se calienta con un papel. No es que ya yo quiero tener este papel porque me encanta. Eso le pasa al inversor retail generalmente. El institucional le interesa un papel a un determinado precio. Y si sube un poquito, le interesa menos. Es un negocio donde lo que vale es el papel a determinado precio. Son dos variables, no es solamente el papel. El retail muchas veces se entusiasma más con los papeles, ¿no? Bueno, esta empresa que hace celulares de diseño y me gusta, y la manzanita, Apple, y sí, pero el institucional es más, Apple en 100 lo compro, por decir cualquier número, ¿no? En 110 no me gusta, en 105 más o menos, si no está en 100 no lo compro y voy a otra. Entonces, cuando ustedes, esto da lugar a otra cosa, cuando ustedes ven una fuerte demanda, una demanda agresiva, generalmente no es un comprador que se volvió loco y se está volviendo loco porque no puede vivir sin esos papeles. Lo que le está pasando es que está corto y está cerrando. Entonces eso dispara el papel hacia arriba. No hay institucional, salvo que cambie la situación macro muy fuerte, no hay generalmente alguien que diga, no, no, si no me voy hoy con estos papeles no duermo. No, al revés sí. Si no saco esta posición se me prende fuego el rancho, sí sucede. Pero del otro lado no suele suceder tanto. Me fui bastante por las ramas. Pero bueno, doy dando un adelanto a lo que vamos a ver en el webinar de trade. Entonces, ¿a dónde estamos ahora? ¿En qué lugar estamos ahora? O rompemos esta resistencia, el papel rompe esta resistencia y lo vamos a ver como un papel con más, digamos, predisposición al alza, vamos a estar buscando posiciones al alza, o no lo rompe y vamos a estar buscando posiciones a la baja. Mi posición ahora, que no es ningún secreto, es bajista. Yo hasta que no lo rompo, pero bajista. Ahora me van a decir, bueno, y si lo rompe, pierdo. O defiendo la posición. Son las dos alternativas. Pero, digamos, no tengo miedo en operar a la baja, porque bueno, es el sistema como yo lo uso, lo utilizo de esta forma. En este caso operé a la baja, en este caso operé a la baja. De esto si están operando intradiario, estamos hablando de gráficos de 5 minutos. Y si están operando diario, bueno, el día de hoy fue un día que les permite pensar en que esta resistencia podría estar funcionando. Y si no funciona, bueno, la zona es 4.15, la zona que estamos es 4.15. Si ustedes, por ejemplo, hacen alguna operación en opciones, pueden manejar muy bien el riesgo por esta zona y estar operando a la baja. Y si ustedes son alcistas, yo la verdad es que creería que hay que esperar esta zona, que la ruptura de esta zona. Me parece que sería algo más interesante. Esto es en el SPI. Así que vamos a cerrar acá con el SPI y vamos a pasar al próximo papel, que es Galicia, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer Galicia y el SPI. Galicia está en una zona también de soporte, de resistencia, ¿no? Acá fue un soporte, soporte, y acá estamos viendo que ha sido una resistencia. Y acá tiene que definir. Esta es una mini tendencia alcista que está confirmada. Podríamos decir que está confirmada porque tiene 3 puntos. Es una tendencia alcista que tendría que ser quebrada a la baja para buscar. Entonces tendríamos este soporte que fue quebrado, este pullback y este quiebra a la baja del papel. Podríamos estar viendo esa figura, entonces iríamos a buscar como objetivo más probable, si se quiere, es la zona que tenemos acá, que lo buscaremos en caso que se rompa, veremos exactamente cuál sería, pero yo les diría que esta zona es una zona a considerar. Y si no, estaríamos volviendo a lo que es este canal y mantendría una visión lateral por el momento en Galicia, si es que vuelve a este canal, ¿no? Que está en esta zona. Es una zona de definiciones. Yo esta zona la vamos a marcar o la marcaría así. Diría, bueno, acá le pongo colorado. No operaría en esta zona o operaría a la baja. La verdad que mi operación acá es a la baja. Esto es en Estados Unidos. Si están operando la local, es más sencillo. Si ustedes miran a Estados Unidos para operar la local, lo veo hasta más sencillo porque
generalmente hay incentivos a operar del lado bajista, esa es la realidad. O sea, ¿por qué? Y porque las opciones del lado bajista nos dan algunos beneficios a la hora de operar. Los spreads salen más baratos en caso de puts, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta es mi visión en Galicia, ¿no? Y después tenemos XOP, una operación que hicimos hoy, lo mencionamos en el Morning Call y después lo hicimos durante el día. Yo tomé un ratio, alguno tomó una mariposa de ala rota. Oportunidades o alternativas hay un montón acá. También tenemos 3 puntos de contacto, está confirmada, la tomamos como válida y tenemos un gap acá. Este gap para mí es una exageración del movimiento por la sorpresiva noticia de la OPEP de recortar la producción y tuvimos el papel hasta acá arriba. Ahora lo que vimos hoy fue un retroceso. Si miramos la señal de velas japonesas, o sea, el patrón de velas japonesas es un patrón bajista. El gap este nos marca, o a mí me da una indicación de que también es una señal más bajista que alcista. Y bueno, hoy el gap casi se cerró, ¿no? Vamos a ver qué sucede mañana. El papel por ahora yo no lo estoy viendo firme. Vi que apareció una reacción en la zona bajista del papel, pero no fue nada representativo. De hecho, el papel no llegó a romper esta zona de acá. Vamos a mantener esta zona. Y esta es mi visión, ¿no? Yo creo que el papel por ahora puede seguir hacia abajo. Así que mantengo la posición. ¿Qué posición tengo yo? Es un ratio 136-140 con protección hasta 146. Hasta 146, si pasa el tiempo y no pasa nada, o sea, el papel no sube, digamos. Vamos a marcar acá 146, estaría ganando. Y la zona de ganancia máxima es 140. Vamos a marcar 140 y le vamos a poner el color verde dólar para saber qué es de ganancia. Y este, el rojo, porque es de pérdida. Ahí empieza la pérdida. Esto es básicamente la operación que hicimos hoy. Hay más cosas para ver, siempre hay más cosas para ver, pero bueno, tampoco nos da el tiempo para hacer mucho más. Les mando un saludo, que tengan buenas noches y nos estamos viendo mañana.